9:04, casi 9:05, un minutito más, un minutito menos, pero vamos a dar inicio a una nueva sesión. Ay, porque ya casi me acabo mi café y para que no se nos haga más tarde, por si hoy que es viernes 8 de noviembre. Vaya que se fue rápido la semana, la primera semanita de este último de los noviembres del 2019. Vamos a dar inicio a una nueva sesión. Mi nombre es Stephanie Crow, sean bienvenidos nuevamente a Miss Crow TV. Y en esta sesión tenemos celebración especial, tanto por parte de uno de los autores más célebres galardonados, aunque tristemente solo por una obra, no se le ha reconocido más por otros de sus trabajos, es meramente un One Hit Wonder, pero vaya que One Hit Wonder se hizo en su entonces. Estoy hablando nada más y nada menos de Bram Stoker, que si fuese un vampiro, hoy cumpliría 174 años de edad. Bienvenido Pedro Chef, muchas gracias por estar aquí conmigo en el chat, a ver si al ratito se nos une Quijen o quien se quiera asomar a la conversación. Drácula Forever y feliz cumpleaños nuevamente Bram Stoker. Hoy hay Drácula en varias versiones, habidas y por haber. Al menos algunos films que yo personalmente he visto, aprecio mucho y espero ustedes también se den la oportunidad de verlo. Recuerden que el video de hoy es usando una sesión en vivo, pero va a estar disponible en mi canal de YouTube por si quieren volverla a escuchar, la quieren compartir o se la quieren pasar a algún conocido y amigo. Ahora sí, vámonos por partes para agarrarle bien el hilo a la historia y saber de dónde es que empiezan las cosas. Punto número 1, el señor barbón con cara de tómame una foto pero así como que no se me note, es Abraham Stoker, quien fue en vida un novelista y escritor irlandés que nació un 8 de noviembre de 1847. Mundialmente conocido más que nada por su obra Drácula, pero a quien también le debemos, por ejemplo, La joya de las 7 estrellas, La guarida del gusano blanco y su última obra antes de fallecer, o mejor dicho, ya muerto fue que la publicaron, El invitado de Drácula y otras historias de terror. Poco a poquito les voy a dar un contexto del por qué menciono esta obra y qué relevancia tiene con algunas de las adaptaciones de películas que han realizado sobre Drácula. Entonces, como decíamos, si Bram Stoker viviera, probablemente seguiría escribiendo, seguiría publicando, pero en el aspecto un poquito más anónimo, tal vez con algún seudónimo, tal vez o que él mismo se inventara nuevos personajes para seguir publicando, porque why not? Puedo, lo haré y si se me antoja, ahí estaré. Como les comento, es su One Hit Wonder de momento, que fue en 1897 cuando se publicó. Drácula realza las matices del vampirismo, que en ese entonces era un tema completamente desconocido, nadie lo tomaba como más allá de la ficción, inclusive un fanatismo en combinación religiosa y fantástica. Prácticamente uno de los pioneros en hacer obras con esta temática, considerando que era el siglo XVIII, así que démosle crédito al señor. Algunos dicen que la obra de Drácula es, según ciertas fuentes, inspirada en el personaje real del príncipe de Valaquia, Vlad III, nacido como Vlad Draculia, perdonen mi rumano si no es tan fino, pero la verdad no se me da, que era más conocido como Vlad el Empalador, y su nombre en rumano era Vlad Tepes. Casual, era el rey de las decoraciones de Halloween. Imagínense el galardón que tenía el señor como para que alguien dijera, ¿sería mala idea escribir al respecto de él? Nah. Entonces ahí va este irlandés medio ebrio que piensa que es buena idea escribir sobre un vampiro y ¡puf! El resto es historia. Lo de ebrio no tanto. Para escribir la novela se llenó de los conocimientos de un erudito orientalista húngaro llamado Armin Hermann van Bergen, que en varias reuniones, al igual que con libros como el de Emily Gerald, informó sobre los principados de Valaquia. Es decir, el señor sí se metió a estudiar y a hacer su tarea como se debía, más que nada en el contexto del país que quería tomar como inspiración, que en este caso era pues Transilvania, en Rumania. No iba a escribir solamente lo que le saliera de la cabeza y ya. Quería tener bases sólidas e históricas en las cuales poder dar ambiente a este personaje y darle un cierto tono de credibilidad. Regresemos nuevamente a la idea, era el siglo XVIII.
No podía escribir solamente ficción a la ligera porque obviamente ponía en juego el nombre de que él tenía y sabía perfectamente que si esto fracasaba, nadie lo iba a tomar en serio ni en cuenta en un futuro porque considerarían que todas sus obras pues eran fantasía bastante exagerada. Por igual, y esto es un dato un poco curioso porque esto yo no lo sabía en su momento cuando leí la obra, que fue hace ya como en la época del caldo, entre los 10, 11 años de edad más o menos, sí, como entre esa edad fue que leí por primera vez Drácula. Él se inspiró personalmente en Henry Irving, que es el señorito que ven aquí en pantalla, y también en Franz Liszt, el otro señorito en pantalla, para fijar un aspecto de lo que él tenía en mente de cómo se vería el conde Drácula. Aquí hay una discrepancia con algunos historiadores y biógrafos de Stoker donde no definen si es que se inspiró solamente en la apariencia física o en la personalidad de estos dos, pues, hombres conocidos, amigos, no lo definen tampoco. No queda claro si es que él tomó la referencia física o tomó las referencias personales, las características de ambas personas para tomar todo esto y crear la apariencia que él tenía dentro de la trama de la novela, lo que era el conde Drácula. Por ese lado no se definen mucho. Más sin embargo, pues queda la idea referente de que tenía que ser probablemente alguien de alcurnia, perteneciente a la realeza, que tuviese un porte imponente, unos ciertos rasgos tenebrosos, una piel demasiado blanca, inclusive frágil, como transparentosa, y ese toque misterioso que tienen algunos extranjeros que te hacen pensar, algo me atrae y me asusta, pero me gusta. Creo que esa fue la idea que él tomó para darle ese ímpetu, ese aire. Puede que sí, puede que no, tal vez yo me lo inventé. Queda en su criterio. La novela refleja lo que es la lucha entre el bien y el mal, pero no es estrictamente una lucha entre esto es bueno, esto es malo, es más bien la forma en la que tomamos esa lucha de lo bueno contra lo malo en los demás personajes. No es solamente vamos a derrocar a Drácula, vamos a matar a Drácula. No. Los personajes que también desarrollan mucho peso dentro de la novela, por si alguien no la ha leído, es Jonathan Harker y Mina Murray, su prometida. El balance que se muestra en ellos, por un lado Jonathan, que tiene el conflicto de seguir sus responsabilidades hacia con su empleo. Por otro lado, el conflicto emocional que él tiene al haber abandonado a Mina en Inglaterra por la espera de que sí, mija, ya nos vamos a casar, pero aguántame que tenga un poquito de más dinero porque ahorita no tenemos ni en dónde caernos muertos y probablemente pues necesitemos más dinerito por ahí, ¿no? Entonces ese conflicto lo maneja él en ese aspecto y después descubre que no todo lo que él piensa que es bueno lo es estrictamente, ni no todo lo que él piensa es malo se refleja como tal. Ambas cuestiones se combinan, se manejan en el personaje, él mismo como individuo y hacia con el conde. Por otro lado, Mina Murray nos la presentan con una apariencia de una joven que espera pacientemente por el regreso de su amado, bajo la consterna de que algo puede ocurrirle o algo puede pasar mientras no está con ella y que en qué circunstancia ella le seguiría siendo fiel. Pero no fiel de decir le voy a poner el cuerno, sino siéndole fiel en el aspecto emocional, de pensar en él, de añorarlo, de desear que regrese y si es realmente esa relación en la cual ella está completamente segura. Nuevamente, el manejo del bien y el mal no es representativo de pelear contra un monstruo y eliminarlo, sino un juego psicológico de los personajes. La imagen que ven en pantalla y el por qué se las puse ahí, es también una referencia a una de las últimas obras que les mencionaba, es El invitado de Drácula y otras historias de terror. El invitado de Drácula es un relato corto de esta colección, no es solamente un cuento corto, es una recopilación de cuentos cortos principalmente de horror y suspenso que se publicaron 2 años después del fallecimiento de Bram Stoker. Entonces, perdonen ustedes, es que no me dio ronquita. Florence Stoker, que era la viuda de él, declaró que este era un episodio del diario de Jonathan Harker, el personaje principal de la primera novela, y el primer capítulo de un manuscrito original, es decir, un manuscrito
que no se llegó a publicar porque los editores en ese entonces consideraron que eran demasiadas hojas y que no era relevante el mencionar estos episodios dentro de la trama de la novela cuando se publicó. Algo así como de, sí, bueno, muy bonita tu historia, pero le hicieron falta más vampiros, así que no la vamos a incluir. Fallece el autor en 1914, no, más bien 1912, sí, disculpen la confusión. En 1912 fallece y 2 años después es su viuda y sus hijos quienes deciden publicar este recopilatorio, obviamente bajo la autoría de Stoker. Y hay algunas versiones como la imagen que ven en pantalla que se editaron con ilustraciones, pero eso ya es dependiendo la editorial, quién lo venda, la publicidad que le den, puede variar. Hay ediciones que sean solamente el contenido de las historias y puede haber ediciones que incluyan ilustraciones como las que pueden ver. Entonces, yo personalmente no he leído El invitado de Drácula, mas sin embargo me puse a hacer mi tarea e investigué lo siguiente. Ahí les va más o menos como de qué trata. Oh, hola Gigen, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. El invitado de Drácula sigue en su viaje a un caballero inglés cuyo nombre nunca se menciona en el relato, pero se supone que es Jonathan Harker, o sea, el principal de la primera obra. No nos dicen directamente que es él, pero se da a entender constantemente que lo es. Entonces, mientras pasea en carruaje por la ciudad de Múnich, en Alemania, antes de dirigirse a Transilvania, esta es la noche de Walpurgis. Yo no sabía tampoco que era la noche de Walpurgis en cuestión de por qué la denominaban así. Son unas fechas especiales entre el mes de marzo, mes de abril, como aquí en Semana Santa, la última semana, esas son las fechas de Walpurgis. Cuestión religiosa. Y a pesar de las advertencias del cochero que transportaba a Jonathan, llegados a una alta meseta a las afueras de la ciudad, el joven inglés deja temerariamente el carruaje y desciende solo por un serpenteante camino con intención de ver el pueblo abandonado, que el cochero le ha dicho que hay un hondo valle. Conste que le dije que yo no la leí, les estoy leyendo un resumen. Antes de perderse de vista el carruaje, en lo alto de la colina se vislumbra un extraño y alto delgado. O sea, un vato te está stalkeando y tú lo único que piensas es, qué extraño, alto y delgado, se ve sensual. Es Jonathan, todo puede pasar. El relato concluye en un antiguo y oscuro cementerio en medio de un bosque. Porque yo voy a ir a un cementerio en medio del bosque sin preocuparme ni pensarme que me pueden jalar las patas, ¿verdad? Donde hay una tumba de mármol con una gran estaca de hierro atravesándolo. Ya estoy en el bosque, en este cementerio, veo una tumba con una estaca. No se me puede ocurrir algo así como de, debería correr, mi instinto me dice que debería de correr, pero no estoy corriendo. Dice Petrochev que me suena eso de las noches de Walpurgis, ¿en los libros de Stephen King lo llegan a mencionar o me lo estoy inventando? No estoy segura si en alguno de los libros de Stephen King aparezca la noche de Walpurgis, la verdad, no te sabría decir. Pudiera ser que en el Atrapasueños o el Cazador de Sueños sí salga mención de esa fecha, pero no estoy segura. Vi la película, pero no he leído el libro, así que al 100% no sé si en el libro sí tenga mención la noche de Walpurgis. Déjame investigo y te digo, Petrochev. Pues ya que estamos aquí nosotros en el cementerio con la estaca atravesando el mármol y pensando, ¿debería o no debería correr? El que se encuentran grabadas las palabras, perdón mi alemán, no es muy bueno, Den die Totem reiten schnell, porque los muertos viajan deprisa, que este es un fragmento del poema Lenore, eso sí lo investigué. Y donde se encuentra con el espectro de una vampiresa llamada Condesa Dollingen de Gras. El espíritu de este malévolo y hermoso vampiro despierta de su encierro de mármol para conjurar una tormenta. O sea, es como de, estoy aquí en la tumba casual y de repente se me aparece una morra que es muy sensual y hermosa. Y lo primero que hace es soltar una tormenta en mí. O sea, ni me invita un café, no me dice hola, ¿cómo estás? O de, ¿por qué tan solito en el cementerio? No, nada más suelta la tormenta así, casual. Sin embargo, los problemas del caballero no han terminado porque #YOLO, un lobo emerge de la ventisca y lo ataca. No nos consta ni es 100% seguro que así fuera, pero si dice que pasó, pues debe ser verdad. Sin embargo, el lobo se limita a mantenerlo caliente y vivo en la nieve hasta que llega ayuda.
Esto no me está cuadrando, amigos. O sea, el lobo te ataca, pero luego te dice, tranquilo, men, solamente era un susto y te deja aquí en la nieve, mientras hay una vampiresa loca por ahí buscándote. Esto no suena muy prometedor. Cuando el protagonista finalmente es devuelto a su hotel, porque nadie le pregunta qué le pasó, le espera un telegrama del conde Drácula, con el que va a reunirse en Transilvania, y en el que le advierte de los peligros de la nieve y los lobos en la noche. Este vato te está stalkeando. Amigo, por favor, regrésate a tu casa y cásate con tu novia y nunca regreses, fin. Si así hubieran acabado las cosas, probablemente no tendríamos más de 50 películas de Drácula hoy en día y todos los remakes que han intentado hacer. Pero como no pasó, continuemos. Una vez que conocemos la historia y el trasfondo de lo que fue el invitado de Drácula, en cierta parte sí me da curiosidad leer el texto original y en otra parte de mí dice, ay, no te hagas, realmente no vale la pena, ¿para qué pierdes tiempo con eso? Porque si por algo los editores pensaron que no vale la pena, puede ser que sí sea cierto, puede ser que no haya funcionado, no funcionó en su momento, no creo que vaya a funcionar ahora, así que mejor dejémoslo a su disponibilidad y su criterio. Si ustedes quieren buscarlo, háganlo, si lo encuentran, me lo comparten y vemos cómo lo conseguimos o lo descargamos en PDF, porque también no creo que sea muy fácil de encontrar en cualquier editorial. Ahora sí, nos vamos a la parte más divertida y emocionante de esta sección. ¡Tarán! Las recomendaciones de la noche. ¿Cuáles películas de Drácula valen la pena ver? Ahí les va. Advertencia antes de comenzar. Todas las recomendaciones que les voy a hacer aquí son películas que yo personalmente vi, que disfruté, que realmente les di el tiempo para valorarlas, para analizarlas, no solamente verlas porque, uy, sí, son vampiros, no. El contexto, la fotografía, el guión, la dirección, no les voy a recomendar películas a lo loco sin conocerlas. Estas personalmente son de mi agrado. Si ustedes no las han visto y quieren verlas, se las puedo pasar en mi cuenta de Twitter, MissCrow1432, para que si alguien diga yo no he visto esta, me interesa, se las paso con mucho gusto. Si no, son libres ustedes de compartirme las adaptaciones o las películas o las series de vampiros que hayan visto, siempre y cuando no tengan brillitos. Ahora sí. La imagen que tenemos en pantalla, de hecho, es una de las escenas de esta película, que lo voy a decir en español porque, como les dije, no soy muy buena en alemán. En México se tradujo como Nosferatu, una sinfonía del horror. Es una película muda alemana de 1922 dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. Se trata de la primera película relacionada con la historia original de Bram Stoker. Es una adaptación, nuevamente. No es que estrictamente sea el mismo contenido de la novela, es la adaptación que el director Murnau en su momento le dio. Inicialmente no aceptada por la viuda de Bram Stoker, que abrió una demanda y pronto se convirtió en una película de culto. No se convirtió en película de culto por la demanda. La demanda fue porque, como al momento de producir esta película en 1922, el director intentó comprar parte de los derechos de la obra para poder utilizar la información y el contenido de esta para la trama de la película. Obviamente los herederos de Stoker dijeron, oye, ¿tú crees que te voy a dar mi minita de oro? No, estás como que muy mal, no, olvídalo. Y por lo tanto le prohibieron y le censuraron el utilizar los nombres relacionados de la trama en esta película. Por eso es que sí, es su primera adaptación, pero no, el contenido no es igual que la novela. Es punto y aparte, por esta circunstancia de la demanda, que a final de cuentas pues él terminó perdiendo y tuvo que hacer su película en otro formato. Pero creo que ese aspecto, que él no utilizara estrictamente la trama de Drácula, que él creara a un nuevo personaje, uno que ha trascendido dentro del cine con mayor peso, creo que eso fue lo que realmente me enganchó con esta película. Porque Nosferatu no es solamente un hombre calvo con facciones aterradoras, uñas de águila y que pareciera que en cualquier momento te va a atacar. No. Nosferatu como film, su ausencia de palabras no te limita a desarrollar la trama, a disfrutarla. El manejo de sombras, el manejo de los efectos visuales, la manera en la cual cada una de las escenas te mantiene enganchado,
y el aspecto de que no relaciona al 100% la obra que tú ya leíste o que ya conoces es lo que te engancha, te atrapa. Si aún no han visto Nosferatu, les platico más o menos como de qué va la trama, porque sí, es una película muy muy viejita. Yo esta la encontré de hecho en formato de DVD y fui tan mensa, por no decirme otra cosa, la presté y jamás me la regresaron y maldigo a ese día que yo la presté, porque si no, bueno, no hagan eso, niños y niñas, no presten sus cosas, sean codos como yo y díganles cómpralas, réntalas o hazles otra forma, porque prestar cosas no es buena idea. Entonces, Nosferatu, Sinfonía del Horror. Como les comenté, es una adaptación, no es estrictamente igual que la novela. Hutter y su mujer Ellen, que son los protagonistas de esta serie, es un matrimonio joven que vive en la ciudad de Windsor, entre más o menos 1838 y 1839. No me acuerdo cuál es el año exacto, pero sigue siendo el siglo XVIII. Un agente inmobiliario llamado Noct invita a Hutter a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlok, que es nuestro personaje principal. No creo que necesitara que se le pusiera un nombre simple, pero al mismo tiempo tampoco sobreexagerado. Y de hecho, creo que hay hasta una obra de teatro musical metalera que se llama Orlok, a ese peso llega. Se trata de una posada donde hojea un viejo tratado sobre vampiros que se encuentra en su habitación. Una vez en el castillo del conde, es recibido por el siniestro ser. Al día siguiente, Hutter amanece con 2 pequeñas marcas en el cuello que interpreta como picaduras normales de algún insecto, sin gran importancia. Una vez firmado el contrato, descubre que el conde es, en realidad, un vampiro, criatura Nosferatu de la noche. Al verle partir hacia su nuevo hogar, Hutter teme por su esposa. Y esta misma desconoce las circunstancias de cuáles son los peligros verdaderos hasta no verse encontrado con el mismo conde en persona. Como les comenté, la trama es completamente aparte, pero lo que gana peso nuevamente es la fotografía, es la forma en la que se utilizó el contraste. Y si bien las películas mudas a veces no son apreciadas, por al menos nuestra generación más reciente, porque no contienen esos efectos estratosféricos e idiotas que son innecesarios, el enganche del film se contrasta en eso, de que no requieres lo que no es parte de la trama, no es obligatorio tenerlo para disfrutarlo. Por ese lado es que yo les recomiendo esta nueva adaptación. Pero Nosferatu no fue la única. Creo que es una de las pocas, digámoslo así, películas de culto a las que se les ha dado más peso que en sí lo fue la obra de Drácula. Y no lo digo porque no valga más o no valga menos la obra de Drácula, sino que, como les comento, creó un nuevo personaje de lo que ya se conocía. El concepto de vampirismo durante los 20s y los 30s era manejado más bien como una criatura maligna, un ser indefinible que tenía aspecto demoníaco y aspecto humanoide. Entonces jugar con esa idea fue lo que generó tantas películas durante los años siguientes hasta que será como los 70s, 80s, que empezó la modernidad fílmica. Los efectos mejoraron, se agrega el sonido, se agrega el color, se agregan efectos especiales y ¡pum! Empieza la ola de películas fantasiosas, ciencia ficción y fantásticas que conocemos hoy en día. Otra de las películas que también es muy parecida a esta, pero nuevamente es también muy punto y aparte y probablemente se nota en la calidad de la edición, es esta película, que también se llama Nosferatu, pero es diferente. Nosferatu Phantom of the Night o Nosferatu Vampiro de la Noche es una película de 1979 que en este caso fue producida por la República Federal Alemana. Sí, la película es alemana, a diferencia de la otra, esta es alemana. Esta principalmente está ambientada en una ciudad de Wismar, en Alemania, y en la región rumana de Transilvania, mitad y mitad, hagan de cuenta. Esto también, igual, siglo XVIII, siglo XIX, la exacta fecha no la mencionan, y fue escrita y dirigida por el director Werner Herzog, otro alemán. Nada en contra de Alemania, tiene muy buenas películas, Aunque esta película se basa en la novela de Bram Stoker, la original, tiene como idea concebida una readaptación del clásico del expresionismo alemán titulado Nosferatu. Sí, esta obra tiene muchas más referencias a la novela original,
pero también imita mucho el estilo de la primera película de Murnau. Petruchev me comenta, esa me daba miedo, el inicio cuando se ven las momias con los créditos, con Klaus Kinski. Sí, en efecto, creo que ese toque de las momias fue como de, no venía esto en la novela, pero ¿qué importa? Tú ponlas, no pasa nada. Entonces, como les comentaba, esta película toma referencia de la primera, de Murnau, como también toma mucho del contenido de la obra de Stoker, lo combina. No quiere decir que sea un tipo fanart, o sea, una copia descarada, no lo es, porque hay algunas diferencias muy remarcadas con esta película. Lamento las pocas imágenes que pude conseguir porque no había muchas que fueran de muy buena calidad, pero hice lo que pude. Entonces, como les comentaba, la producción de la película, muy a diferencia de lo que fue la de 1922, fue más recibida positivamente que es la primerísima. O sea, como que tuvo mejor impacto. Lo que les comentaba al respecto de las producciones a color, las producciones con sonido. Obviamente, la diferencia de décadas entre 1922 y 1979 deja muy en claro la calidad de la producción, de la edición, de la fotografía. Más sin embargo, no le resta ni a la una ni a la otra. Aunque la película sí tiene tramas pertenecientes a lo que es la obra de Bram Stoker, esta fue originalmente concebida como la readaptación, entonces va a tener diferencias. Y de las diferencias es, por ejemplo, que en la versión de Hastings, en lugar de ser Mina Murray, la pareja de Jonathan Harker, es Lucy. Lucy es un personaje de la novela que es la mejor amiga de Mina y quien es una de las primeras víctimas en convertirse en vampiresa cuando el conde Drácula llega a Inglaterra. Entonces, dentro de esta película, a Lucy no le pasa absolutamente nada de eso y ella es pues la esposa de Jonathan Harker y ella tiene muchísimo más desenvoltura dentro de la trama. Hagan de cuenta que en la película ella pues es como un fetiche, una fijación para el conde, porque estrictamente no dice que esté, sí, perdidamente enamorado. O sea, tiene una fijación con ella y está obsesionado con poseerla y con que ella lo ame de regreso, pero obviamente eso no va a pasar. Entonces, para la desesperación del pobre conde, pues Lucy le dice, no, vato, yo estoy casada, aquí no se va a armar nada, úscale. Más sin embargo, pues Lucy tampoco es tonta, sabe perfectamente bien las intenciones del conde y descubre qué criatura es el conde. Y como siempre pasa en este tipo de películas, a las mujeres las ignoran y las tachan de locas y nunca nos hacen caso. Cuando ella intenta decirle a la gente del pueblo, oigan, este vato se los está chupando y ustedes ni en cuenta, la tachan de loca y le dicen, no señora, usted vaya a su casa a cocinar, vaya con su marido, ándale. No. Ella lo que hace es como darle medio entrada al conde y decirle, bueno, sí, pues aflojo, va, arre. Pero en realidad lo hace con la intención de chan. Sin spoilers, tienen que verla, vale mucho la pena para que sepan qué fue lo que pasó dentro de la trama y descubran el por qué vale dentro de la colección de las películas de Nosferatu una joyita que tiene que verse sí o sí. No la dejen descartada porque sea de los 70s, considérenla como una película si son fans de la ciencia ficción, porque en ese aspecto sí cubre los estándares. Ahora, esta es un poco más reciente, pero también la incluyo dentro del repertorio de las películas en referencia a Nosferatu, porque el fin de esta película de hecho es mostrar cómo se hizo la primera película, o sea, la de 1922. La sombra del vampiro es una película estadounidense del año 2000. Es un poco más reciente, por así decirlo, hace 19 años para ser exacta. Bueno, está dirigida por Elias Merheim y la película es una historia ficticia basada en el rodaje de la película de Nosferatu de 1922. Algo así como la película dentro de la película. ¿Por qué? Porque como les comentaba, en 1922 la producción de este tipo de films eran prácticamente a como te salgan y di que te salieron bonitos, así. Entonces las dificultades que tuvo Murnau, el director de la primera película, se las vio en las circunstancias de no tener dinero, no tener dónde grabar, no tuviera tantos actores, no tuviera maquillistas,
que no le pagara a los empleados y así una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, La sombra del vampiro nos muestra este proceso de creación que tuvo el director en esta película interpretado por John Malkovich, que eso también fue de lo que me enganchó porque me encanta cómo trabaja ese vato. En la trama nos plantean que supuestamente John Malkovich es Murnau, el director, y él está intentando rodar la película de Nosferatu en la Europa del Este. No determinan exactamente bien si solo Transilvania o si solo en Alemania, pero están ahí. El caso es que el director pues está bien entrado y decidido a que va a ser la película más auténtica jamás vista, aunque no sepa cómo la va a terminar. Pero él tiene esa idea en mente y está trabajando sobre de eso y con eso va. Para este fin, Murnau ha contratado a un vampiro auténtico de nombre Max Schreck. Schreck, durante todo el rodaje, no abandona su esencia de vampiro. Lo curioso aquí es que es un vampiro fingiendo ser un humano que finge ser un vampiro. Diría Claudia, qué avant-garde, tal cual. ¿Y quién interpreta a Schreck? Nada más y nada menos que Willem Dafoe. Cuando yo me enteré que Willem Dafoe había participado en este proyecto, no, full, tal cual quedé impactada. El maquillaje que utilizaron para su personaje, nada más les digo que en su entonces, allá como por el 2002, más o menos 2001-2002, en la entrega de los Óscares, esta película se llevó un Óscar por mejor maquillaje. A ese grado. Entonces, Willem Dafoe tienen que interpretar, como les comento, a un vampiro que interpreta a un humano que interpreta a un vampiro. Y la explicación que dan, pues como para la idea de tener a un personaje tan peculiar y meticuloso durante el rodaje de esta película, es eso, que él es un actor poco reconocido fuera de Europa, pero que es metodista y su trabajo se reduce a un acto simple. Lo que obviamente desconcierta a los otros involucrados en la producción de la película porque se les hace bastante extraño su comportamiento, su forma de hablar, la manera en la que se mueve. Es realmente impactante verlo trabajar en escena. Definitivamente Willem Dafoe, cuando se entrega un papel del que él se siente de aquí soy, vaya que le echa ganas. Realmente, su desempeño, no, tienen que verlo definitivamente. Entonces, ya una vez que tenemos planteado más o menos de cómo va la idea, lo demás es prácticamente parte de la historia. Cómo nos muestran la edición de la película, los conflictos de tener que lidiar con un actor que no es exactamente humano y que constantemente se obsesiona con la idea de comerse a la protagonista, literalmente. Y creo que por ese lado, pues obviamente sí dejan en claro que ese es el fin. El trato que tienen Murnau y Schreck es que una vez que se finalice la película, que todo esté rodado, que todo esté editado y que puedan presentarla, el director le va a permitir al vampiro comerse a la estrella de la película, o sea, a Greta, que en este caso es la actriz Catherine McCormack. Greta interpreta el personaje femenino de la película de Nosferatu. Entonces, no les quiero echar más spoiler, pero véanla para que consideren una de las joyitas de lo que es adaptar una película dentro de una película y que consideren que no es solamente ponerte una prostética, maquillaje, unos dientes falsos, no es solamente lo que portas, sino cómo lo interpretas, cómo lo usas a tu favor. Y Willem Dafoe, vaya que tuvo que someterse a varias intensas sesiones de maquillaje para cada una de las escenas. He visto detrás de cámaras de algunas películas donde tienen que maquillar y modificar a los actores para que se parezcan a los personajes que están buscando dentro de la pantalla. No es cosa de 20 minutos, no es una cosa de que te vas a decir me lo quito en 5 o 10 minutos también, no. Es un proceso muy tardado y el reconocimiento para los maquillistas, para el vestuario y para la edición sí que tienen peso. Aquí sí le invirtieron con ganas y demostraron nuevamente que no necesitas de extravaganzas para que comprendas y valores el peso de una película bien producida. Ahora, hablando de producciones que inclusive dijeron, este señor ya no la va a hacer, no vale la pena, ya mejor que abandone el cine y que se quede en su casa. Una de mis favoritas
de aquí hasta que me muera, yo creo, es Drácula de 1992, nada más y nada menos que dirigida por Francis Ford Coppola. Esta película de lo que fue su repertorio, por así decirlo, el repertorio de todas las películas que ha tenido Coppola, es la que le salvó el trasero en su carrera como director, tal cual. Y ahí les voy a explicar exactamente por qué. El guión de Drácula fue escrito por James Van Hart, basándose estrictamente en la novela. No es que le hayan metido de su cosecha, no es que hayan dicho, bueno, lo vamos a adaptar a como le entendamos y a ver si nos sale bien, ¿no? No. Le dijo, ten, aquí está la novela, léela, respírala, cómetela, rézala, haz lo que quieras, pero hazme una adaptación de esta novela a una película. Y vaya que lo consiguió. El repertorio que tienen para esta película no creo que haya funcionado con otros actores que no fueran precisamente estos. Gary Oldman interpreta a Malcolm Drácula, Winona Ryder a Anya Murray, Keanu, hermoso bebé de luz, interpreta a Jonathan Harker y Anthony Hopkins interpreta a Van Helsing. Haber metido a los actores en esto probablemente no hubiera tenido el mismo peso que tuvo en ese entonces, el mismo peso que sigue teniendo en pleno 2019. Drácula se considera dentro de los films de Coppola una película de culto por igual. Si tú dices que has visto películas de horror y ciencia ficción sin una joya, no has visto nada, tal cual. Entonces, hay otra circunstancia con esta película, de hecho. Debido a las constantes críticas que tenían hacia la película por las escenas pues violentas y el contexto de la película tal cual, hubo muchos problemas, principalmente con que la producción pues no le quedó más remedio que cortar muchas de las escenas de la película hasta quedara en 120 minutos de duración. Hay algunos DVDs de esta película que tienen las escenas eliminadas o ediciones de colección que incluyen las ediciones cortadas del director y las escenas eliminadas y obviamente la versión completa de la película, pero es ya como buscando para quienes sean verdaderos fans y quienes quieran algo como de colección y piececita ahí para el adorno, ¿no? La producción de la película pues dijo tal cual, ni modo, nos toca quitar estas escenas, pero no le restan valor, no le restan el peso ni la trama ni nada que desenvuelva a los personajes. No es como que forzosamente tuviéramos que ver un film de 145 minutos para apreciarla. No lo creo, la verdad. Hay algunos fanáticos de la novela que sí se quejaron al respecto porque sentían que era una desintegración de la película, lo que equivaldría a una menor expresión creativa del libro. Otra vez, como pasa del libro a la pantalla, no siempre es igual. O en ocasiones ni siquiera se asemeja. No podemos decir que un libro de 300 páginas se pueda adaptar en una película de 2 horas, 3 horas, o como pasó con El Hobbit, que nos echábamos hasta casi 4 horas ahí sentados viéndolas, pero las vimos. No podemos hacer que todas las producciones o que todas las casas cinematográficas se avienten una inversión tan pesada como esa. Y pasa siempre que si tú eres más fan de la obra literaria que de lo que es la película, termines con esa sensación decepcionante de decir, no, es que le restaron importancia a esto, es que le quitaron peso a aquello, es que quitaron a este personaje que también valía la pena, y así una tras otra, pero comprendamos ese factor. No siempre vamos a obtener lo que queremos en nuestras cabecitas hasta que lo vemos y realmente analizamos, ¿es esto lo que realmente yo esperaba? ¿O puedo aceptar esto y disfrutarlo? Por ese sentido. Y vaya que he conocido a muchas personas que ven las películas o que ven las series y después descubren que había novelas o que había novelas gráficas o que había cómics y los leen y sienten el impacto de decir, no se parece nada a lo que vi en la pantalla. Obviamente no se va a parecer nunca. Y con Drácula no fue la excepción. Tantas producciones que se hicieron, tantos actores relacionados, tantas maneras en las cuales interpretar una idea basada en un personaje ficticio con temática de terror y romanticismo, cada uno le iba a dar la forma que ellos quisieran y la forma que ellos mandaran. No es que estrictamente iba a ser así siempre, pero por ese lado al menos
Coppola buscó acercarse lo más posible a la visión que él tuvo de la novela, a la forma en la que James Hart adaptó la novela para el guión. No es solamente de voy a hacerle como yo le entiende y ya, no. Es analizar lo que vas a proyectar, buscar una edición concreta, buscar una producción que se asemeje a lo que está en tu cabeza como director y puedas plasmarlo para que otra gente lo vea como tú lo trabajaste, no como a ti te salió porque tú querías y ya. Entonces, cuando ya salió finalmente la versión de la película en VHS y en DVD, como les comentaba, en estas ediciones se incluirían las escenas suprimidas, las escenas que se comentaban e inclusive algunos bloopers que hubo con referente al maquillaje o al vestuario. Y ya que salieron estas ediciones, pues ahora sí, el público dijo, bueno, sí, tenías razón, tal vez yo sobreexageré. Y hubo algunos puritanos que definitivamente siguen odiando la película y piensan que Coppola se burló de Stoker y que le valió queso y que hizo lo que quiso. Yo en ese aspecto mejor ni me meto porque francamente nunca se les va a dar gusto. Nunca. Y por ejemplo, una de las escenas muy discutidas que se eliminaron de la película, que inclusive hasta Winona Ryder dijo, pues no era necesario, pero lo hice porque me lo pidieron y pensé que era buena idea en su momento, es una escena eliminada dentro de la trama donde vemos al personaje de Winona Ryder, o sea, Amina Murray, desnuda. Yo no necesitaba verla desnuda, no creo que tuviera necesidad, no es parte de la novela, tampoco creo que fuera forzoso ponerla en la película. Si el director pensó en su momento que podía funcionar y luego a la productora dijo no puedo poner a esta actriz desnuda en la pantalla grande, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero ideas así son a las que mucha gente fanática se aferra y piensan que es sí o sí que esté dentro de, si no, no vale la pena. Y no debería de ser esa la manera en la que percibimos este tipo de films. Yo, por ejemplo, no me puedo cansar de ver a Gary Oldman con ese vestuario y esa mirada misteriosa y pensar, ¡ay, qué bueno está! Pero obviamente ya el señor Gary Oldman está muy grande de edad, él es un hombre casado y bueno. Y esa es mi tosecita diciendo, no es cierto, estás mintiéndote. Ahora, novedades al respecto de lo que puede ser a futuro Drácula. Próximamente va a haber una adaptación que se va a transmitir en la BBC, en Europa, y también se va a mostrar dentro de la plataforma de Netflix. Esta producción, de hecho, es de la serie de los creadores de Sherlock. Es una serie del 2010 con Benedict Cumberbatch. ¿Sí dije bien su nombre? Espero que sí. Bueno, la BBC apenas en estos días sacó el primer teaser. Se los puedo compartir en Twitter, MissCrow1432, para que ahí se lo chequen y vean el teaser, que realmente vale mucho la pena. Promete mucho por el estilo de la producción. Va a ser una miniserie muy corta, entonces esperemos que si engancha, enganchó bien, y si no gustó, pues sin pena ni gloria, a nadie nos va a traumar. Esta serie va a estar un poquito más apegada a la característica de reinterpretar la novela, como les comentaba. No lo van a hacer al pie de la letra, lo van a interpretar a su forma. ¿Quiénes son los que van a trabajar dentro de esta producción? Steven Moffat y Martin Gatiss. Ellos son los productores y directores de la serie de Sherlock. Esa también vale mucho la pena, pero creo que después vamos a hablar de ello. Lo que van a mostrar dentro de esta miniserie, obviamente, es retomando la fantasía de los ojos sangrientos, las uñas ensangrentadas y retráctiles, monjas listas para la venganza. ¿Cómo se llama la miniserie? Me dice Petrochev. Tal cual, Drácula. Así se llama. No le van a poner más perifolla. Yo creo que mejor mantenerlo sencillo a que meterle algo que ni al caso. Lo que sí es que cabe resaltar que muy a pesar de que la BBC va a estar encargada de emitir la serie en Reino Unido y en Europa, Netflix ya tiene los derechos para estrenarla fuera de las fronteras británicas. Sí va a llegar a Latinoamérica. Puede que un poco tarde, pero de que la van a pasar, sí la van a pasar. Entonces, lo triste de la historia es esto. Son solo 3 episodios de la miniserie. ¿Cuánto pueden durar si son solo 3 episodios? 1 hora, 1 hora y media. Tal vez un poquito más si nada más van a utilizar 3 episodios de introducción, nudo y conclusión, así de rápida, como una película dividida. Probablemente se arrepientan después y digan vamos a sacar una segunda temporada, no lo sé, será cuestión de verlo. Entonces,
de que se las recomiende yo para que la tengan en su lista de espera, vean el tráiler, me cuentan qué les pareció y entonces sí debatimos. Pero no les quiero apostar de, sí, corran desesperados a apartar fechas porque no podemos saber la calidad hasta no verla. A mí sí me gustó mucho la producción de Sherlock y yo creo que es de las cosas que tendríamos que volver a ver nuevamente nada más por el mero gusto y el disfrute de la serie. Pero de esta no sé si apostarles o si mejor esperarnos o ver qué tal la sacan en Netflix, porque a veces hasta también ahí le cortan cosas. Ahora, este es otro chisme que a mí sí me gusta y yo creo que sí voy a ir. No sé si ustedes estén enterados, aquí en Guadalajara se realiza una vez al año la Feria Internacional del Libro. Esta feria, vaya que tiene mucho peso en Guadalajara, y este año invitaron a Drake Stoker. ¿Quién es este señor medio barrigoncito? Bueno, él es el bisnieto de Bram Stoker. Y él, de hecho, ha escrito 2 novelas inspirándose nuevamente en los personajes de su bisabuelo. Yo leí una novela de él que de hecho ya tiene un ratito en el mercado, como del 2010 más o menos. Sí, del 2010. La obra de él se llama Drácula, el Undead o el no muerto, si lo traducimos al español. Y la otra, que es la más reciente, es Drácula, el origen. Drácula, el no muerto, está más apegada a ciertos manuscritos originales heredados en su familia. Es decir, como él es un descendiente de la familia Stoker, hay algunos libros, materiales, cosas heredadas por su familia pertenecientes a su bisabuelo que él se tomó la chance de leer y estudiar y de ahí se inspiró para escribir esta novela. La novela la pueden encontrar en Fondo de Cultura, anda más o menos como en 180 pesos, 200 pesos, está muy económico la verdad. Sí vale la pena leerlo. Si les gustó Drácula de Bram Stoker, Drácula, el no muerto de su bisnieto, le da un giro interesante. No es una continuación directa, no es una segunda parte, aclaro en ese punto porque hubo personas con las que discutí este libro en foros de literatura de ciencia ficción que pensaron que cuando iban a leer esta novela iba a ser como un Drácula 2. No lo es. Es una nueva adaptación a como él lo encontró en estos escritos que su bisabuelo no publicó, como borradores de así lo pensaba, así lo quería hacer, pero no funcionó la idea y lo dejé de lado. Él lo retomó, lo manejó, lo reescribió y ¡pum! Salió el libro. Ahora, la de Drácula Orígenes, esa, hagan de cuenta que maneja como la idea de la infancia de su bisabuelo, es decir, un Bram Stoker niño, educado por una mujer misteriosa de apariencia pálida y medio tenebrosa, que se encariña muy fácilmente con él, y en el paso de su propia infancia, el niño Stoker se da cuenta que quien realmente lo cuida es una criatura de la noche. Entonces, Drake Stoker va a hacer la presentación de este libro el día 5 de diciembre en el Salón 6 de la planta baja de Expo Guadalajara, dentro de las instalaciones de la Feria Internacional del Libro, por si alguien va a venir o tienen planes para esas fechas de pasarse a la FIL. Aparte, en la fecha va a estar muy interesante, la plática es más a las 7 de la tarde, por si no tienen muchos planes, dense una vuelta, lean la novela, descubran de qué se trata. No me crean si no les gustó, pero yo personalmente sí les apuesto que si son fans, vayan por eso. Y yo neta me quiero quedar más ratito, pero tengo ya mucha hambre y quisiera ir a cenar. Muchas gracias a Petrochef, muchas gracias a Kijen que estuvieron aquí conmigo, a los que se asomaron y entraron y salieron así como que a la rapidita. Gracias por participar, por estar presentes y como les comento, va a estar también disponible en mi cuenta de YouTube para que las recomendaciones de esta noche se las pasen a alguien más para ver si les interesan o si buscan nuevas películas de temática vampira para ver. Nos vemos aquí el próximo lunes de la semana que entra con más contenido, con más referencias, más actualizaciones de anime. Ahora sí ya les traigo un repertorio para que se echen un ratito de maratones de anime. Nos vemos la semana que viene. ¡Mátane!